Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Estamos transmitiendo desde Zona PUC. Gracias por acompañarnos. Este es el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Carlos Cornejo y estoy muy contento de estar con ustedes una tarde más. Bien, antes de comenzar el programa y de presentarles a nuestros invitados, quiero contarles que ya comenzó el proceso de admisión de la maestría para su modalidad presencial. La verdad es que hay que dar algunos pasos que son muy sencillos. Primero, hay que tener en cuenta que la inscripción comienza en línea y es hasta el 7 de febrero. 7 de febrero, los días se pasan volando. Vale la pena ir pensando ya en la inscripción. Uno ingresa a una ficha de inscripción en línea. Ahí están los términos y las condiciones del proceso de admisión. Luego se completa la información. Se adjunta una fotografía que se pide que sea en pasaporte con fondo blanco, en formato JPG, muy sencillo de subir, y se adjuntan los documentos que se solicitan y que están en la página web. Una vez que eso ha ocurrido, el paso 2, que es hasta el 8 de febrero, es el pago por derecho de postulación. El costo por derecho de admisión es de 350 soles y los graduados de la Católica no realizan pago por derecho de postulación. Ese detalle es muy importante. Bueno, se puede pagar de varias formas. Ahí pueden ir al Banco Continental, al Banco de Crédito, se puede pagar en línea, con tarjetas de crédito o débito. Todas las posibilidades están abiertas. Luego vienen las evaluaciones. Estas son del 19 al 21 de febrero del 2019 y se comunicará, por supuesto, de manera oportuna a los postulantes para confirmarles la fecha y los horarios de sus evaluaciones. Y los resultados aparecen el 25 de febrero a las 7 de la noche. Uno sabe si es parte ya de la maestría de gerencia social en su modalidad presencial. Vale la pena, es una maestría de primerísimo nivel, de máxima calidad, es una de las maestrías que más profesionales convoca, así que ténganlo en cuenta, miren el detalle y si quieren más información pueden llamar al 626-2000, anexo 5136-5130, sin anexo 5136 o al anexo 5130 para informes. También tengo un celular si prefieren, el 9930 28464 993-028-464. Es el proceso de admisión a la maestría de gerencia social en su modalidad presencial. Bien, vamos a meternos en materia. Siempre nos gusta tener como invitados a personas, a gente que está haciendo trabajo de desarrollo social, que está haciendo emprendimientos, que trabaja en asociaciones o fundaciones que están mirando lo social, para conversar con ellos cómo es su esfuerzo, cómo es su gestión, todos esos elementos que tienen que ver con sacar adelante emprendimientos que no son fáciles. En el marco social además suelen ser mucho más complicados. Estamos con Romy Ríos, ella es directora de la Fundación Baltasar y Nicolás y yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe. Romy, bienvenida. Gracias, Carlos. Gracias por el espacio. Y un gusto. Por tener un momento para conversar Eso, juntos. Y con calma, además, sin prisas. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿cómo defino la fundación? ¿Qué objetivos tiene, Romy? Mira, la Fundación Baltasar y Nicolás es una fundación que nace aproximadamente en el 2013, ¿no? Con el interés de promover todas las acciones que estén vinculadas a fortalecer el trabajo con las familias, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, tiene una intervención muy local en zonas urbano-marginales de Lima, porque de hecho que dentro de la gestión pública lo que posiblemente muchas veces no priorizamos tanto es lo que sucede en Lima metropolitana, porque asumimos que... Está cubierto. Efectivamente, por ser zonas urbanas, Claro. Porque hay mayor nivel de educación, ¿no? Porque hay mayor acceso al trabajo, ¿no? Y no están así a veces. Efectivamente, Claro. ¿no? Porque Lima concentra mucho de lo que sucede en el territorio nacional, ¿no? Ok. Entonces, con culturas, con diversidad cultural, Claro. costumbres, ¿no? Entre otros aspectos que van a influir definitivamente en las prácticas, en este caso, para el cuidado del niño. Entonces, la Fundación Baltasar y Nicolás decide su intervención
proponiéndose intervenir en zonas de Lima metropolitana y promoviendo el vínculo afectivo entre las madres, los padres, cuidador principal y el niño. Ujú. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy fuerte que está por detrás de esta intención de promover el vínculo, y es una fuerte evidencia científica, ¿no? La evidencia científica señala efectivamente que las relaciones afectivas, respetuosas, oportunas, que respondan a las necesidades del niño de manera temprana, van a originar en este niño no solamente la regulación de emociones, Por supuesto. sino también iniciativas como el evitar violencia, el que exista un mejor cuidado de la salud física, ¿no? O sea, la evidencia es muy fuerte en relación a ello. Entonces, la apuesta de los fundadores fue esa, ¿no? Cómo es que lograban intervenir no solamente en Lima metropolitana para promover estas relaciones de afecto y oportunas de cuidado en el niño, sino también cómo esto puede de alguna manera masificarse. Y de hecho que ya entre el 2017 y 2018 lo que estamos viendo es justamente masificar este mensaje, ¿no? De acuerdo. Cuando me hablas de familia desde una mirada un poco conservadora, es decir, padre y madre como vínculo principal, o también la figura de la madre soltera, o el padre solo, o los abuelitos. ¿Esa figura de familia se extiende o trabajan con una familia muy nuclear? Lo que necesitamos entender cuando hablamos del cuidado del niño es que el niño tiene que tener un adulto significativo. De acuerdo. Entonces, cuando ya lo ponemos así, obviamente la evidencia te dice que la relación es mucho más fuerte con la madre. Ujú. Y hay una mayor condición para poder hacerlo, porque de hecho la madre es quien está llevando los 9 meses en su vientre, y ya de por sí hay un tema de hormonas y de la misma genética que hace una interrelación entre la madre y el niño muy fuerte. Cuando el niño nace, en el momento que nace, la madre es obviamente la receptora del niño, es la primera que lo ve, ¿no? Si hay buenas prácticas en la atención del parto, el niño posiblemente, como debería de ser, el niño posiblemente sea puesto en el pecho de la madre y pueda promoverse desde ya la lactancia materna, que es un elemento clave. Es un vínculo muy fuerte Así el que se construye ahí. Así es. Sin embargo, ¿no? Ya las evidencias también han mostrado que pueden existir relaciones de apego, de vínculo afectivo con otros cuidadores. La única condición que se necesita para ello es que el cuidador principal sea madre, padre, abuelo, tío, ¿no? O hasta las mismas nanas, ¿no? Sea una persona receptiva, ¿no? De las necesidades del niño, acoja, atienda oportunamente, responda, ¿no? Esas son las condiciones, y que tenga permanencia, ¿no? Claro, pero larga además. Así es, que tenga permanencia. De esta manera va a establecer el niño un vínculo de apego. Ahora, hay como decir un apego principal, ¿ya? Y un apego, como decir, secundario, ¿no? El apego principal obviamente lo logra con mamá principalmente, ¿no? A través de la lactancia materna y de esos espacios que tiene de interacción directa con la madre en los primeros meses. Pero también hay otras relaciones que comienzan a promover este apego seguro, que son las relaciones que tú estás mencionando, ¿no? De acuerdo. 2013. ¿Quién funda la Fundación Baltasar y Nicolás, Romy? Jesús Zamora. Jesús Zamora es el fundador principal de toda esta iniciativa, junto con su esposa, ¿no? Y digamos que es una iniciativa personal, ¿no? Jesús Zamora es un empresario. Y que muy movido por la situación que ocurre en la primera infancia, y porque obviamente al ser una persona instruida ha revisado mucha evidencia de lo que sucede con los niños, con las niñas, ¿no? Movido por eso es que decide prácticamente por su propia iniciativa hacer esta fundación, y de hecho que son los esfuerzos de él quienes están llevando esto adelante, ¿no? ¿La Fundación desarrolla sus propios proyectos o busca aliados a quienes financiar para el desarrollo de esos proyectos? Ya, interesante pregunta, porque ahí tenemos de los dos, Okay. ¿no? Para las intervenciones locales, nosotros como fundación tenemos 3 ámbitos de intervención en Lima: Pachacamac, Pachacútec y Jicamarca, por San Juan del Lurigancho. Sí. Estas intervenciones se solventan con el financiamiento
Solamente de la De la fundación. Hemos recibido, sí, apoyos de algunas instituciones como el Rotary, Ya. ¿no? Para la implementación de los centros. Ok. Lo que pasa es que nuestra intervención tiene dos modalidades. Una modalidad que se da en los centros como de cuidado y otra modalidad que se da a través de visitas domiciliarias, que es lo más nuevo que que lo estamos implementando desde el año pasado. Centro de cuidado y visita domiciliaria. Claro, pero estos centros de cuidados también tienen la particularidad de no ser el centro donde la mamá deja al niño. Ok. En realidad son espacios para poder compartir, para poder interactuar, porque lo que nosotros promovemos mucho es que para formar estas relaciones de vínculo afectivo tiene que haber una interacción entre el padre, la madre y el niño. Claro. Entonces, y eso solamente se puede dar, digamos, en las actividades cotidianas del niño. Y una actividad cotidiana que es realmente clave e importante es el juego, ¿no? Entonces, estos espacios son espacios de juego los que nosotros tenemos. Pero interesante que marques la diferencia con la guardería, digamos, que es el lugar de cuidado de un niño mientras los padres no están, justamente, ¿no? Así es. Bueno, en este caso la condición es que el padre estén. esté. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que le dé un espacio de calidad al niño en relación al tema del juego, de atención, de cómo él comienza a vincularse socialmente con otros niños, cómo el niño también logra desde su propia forma y de lo que lo estimula y lo llama a hacer, ¿no? Pueda también compartir con el papá y la mamá. Se ven interesantes cosas, lo que sucede, siempre con respeto, siempre esperando los tiempos del niño. Entonces, luego que hay ese momento entre el niño y el papá, hay un espacio en el que están con nuestros profesionales para poderlos orientar, poder simplemente conversar y orientarlos sobre las buenas prácticas de cuidado y prácticas de crianza. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia, Romy? Porque el juego puede producirse también en el espacio del hogar, digamos. Efectivamente, y la idea es eso, o sea, que vayan aprendiendo un poco más de la importancia del juego y que con cosas sencillas pueden lograr ese vínculo tan importante entre el niño y la mamá. Entonces, eso es un espacio que se da, tenemos la atención, son tres veces por semana. Ya. Los papás van 3 veces por semana, van por 2 horas. Ok. Y reciben toda una jornada de una sesión de conversatorio, una jornada de juego. Y eso lo damos en nuestros centros. Entonces, para nuestros centros, sí hemos tenido el apoyo de algunas instituciones, ¿no? El Rotary, me decías. El Rotary, Lima, en algún momento. Entonces, varias han estado aportando para poder, las mismas municipalidades, ¿no? ¿La cooperación internacional, Romy? No, todavía no nos no. hemos vinculado tanto, ¿no? Ese es un poco los próximos pasos De que acuerdo, tenemos que de dar. acuerdo. De hecho, que dentro de los próximos pasos es cerrar nuestro modelo, o sea, tener nuestro modelo cerrado, porque esta es una apuesta metodológica, ¿no? Un modelo cerrado es estandarizado, con indicadores, con todo esto. Efectivamente, o sea, porque si no puedes pensar en una escalabilidad. Entiendo. ¿No? Entonces, lo que la Fundación ahora quiere, y por eso el motivo de mi presencia dentro de la Fundación, es pensar en cómo escalamos el modelo. El modelo de estas sesiones, que son las sesiones colectivas, pero también las sesiones individuales, Claro. donde acompañamos a las gestantes hasta que el niño tiene 9 meses. ¿No? Y esto es lo interesante de la visita domiciliaria, porque la visita domiciliaria no está empezando en cualquier momento. Está captando a la gestante en el primer trimestre. ¿Y por qué es importante captarla en el primer trimestre? Porque los indicadores y la evidencia te demuestran efectivamente que una mujer durante el primer trimestre con buen control prenatal, evitando que no tenga anemia, que pueda estar consumiendo su suplemento de hierro, aseguramos que el niño nazca a término, o sea, en el tiempo debido y con el peso adecuado. Entonces, estas dos condiciones son importantes para el desarrollo. Entonces, por eso es que durante la visita captamos a la gestante tempranamente, la acompañamos durante toda la gestación para que tenga un embarazo saludable, libre de violencia, y sobre todo logramos que comenzar a aprender lo que denominamos la sensibilidad materna. Okay. La sensibilidad materna es lo que va a ayudar efectivamente a que cuando nazca el niño se forme ese vínculo. Pero no es un acompañamiento médico, ¿no, Romy? ¿Es nutricional en tal caso? Por momentos. Yo diría es un acompañamiento educativo. Son profesionales, los que tenemos son profesionales de la salud, ¿no? Tenemos y docentes, tenemos docentes, psicólogos, nutricionistas, quienes hacen el acompañamiento de estas familias.
Entonces, el objetivo es que este profesional es un profesional integral, y eso es algo que también estamos cambiando, que justamente tiene que trabajar holísticamente todos los aspectos que son indispensables trabajarse en estos primeros meses de gestación, ¿De acuerdo? preparando a la madre para lo que viene, ¿no? Si fuera una madre que ya ha tenido otros hijos, igual el trabajo es importante debido a que no necesariamente cuando tuviste a los primeros niños tenías la información pertinente. Así es. ¿No? Entonces, creemos que es un trabajo educativo, ¿no? De acompañar a que la madre, el padre, la familia pueda acompañar efectivamente a que el niño nazca en buenas condiciones. Ese es uno de nuestros primeros hitos. Y nunca reemplazando la cuestión médica, la visita a la posta, que es tan importante, digamos, ¿no? Más bien vinculando. Vinculando, porque eso es lo que queremos, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, tenemos la participación de AUNA, ¿ya? Con su red, ellos nos apoyan mucho y hemos estado haciendo campañas de salud con las gestantes. Entonces, lo interesante del apoyo de AUNA, por ejemplo, ha sido que no solamente desplegaba a sus profesionales, sino también disponía de los suplementos de hierro. Interesante. ¿Ya? Pero lo que hemos hecho como medida es justamente en esto de fomentar y no hacer una duplicidad con lo que el Estado hace, lo que estamos quedando es que el establecimiento de salud de la zona es el que debe de proveer los suplementos de hierro. Y nosotros simplemente coadyuvar al esfuerzo que ellos hacen. Entonces, de tal manera que nosotros garantizamos que la gestante acuda a su control prenatal. ¿Dónde? En el establecimiento de salud. Y que reciba y cumpla todo lo que la normativa de salud establece. Romy, quiero terminar esta primera parte planteando el tema de las visitas domiciliarias, que me decías que era el otro modelo, pero me tengo que ir a la pausa. Así que quédate un ratito y seguimos conversando. Perfecto. No se vayan, estamos con Romy Ríos, directora de la Fundación Baltasar y Nicolás. Ellos están trabajando desde el 2013, fortaleciendo el vínculo en la familia como la unidad clave, además, para el bienestar de una sociedad. Vámonos a la pausa y seguimos con ella aquí, en Espacio de Gestión. Seguimos en Zona PUC, seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque Romy Ríos, directora de la Fundación Baltasar y Nicolás, está con nosotros. Y nos estabas contando, Romy, de los esfuerzos que están haciendo en la Fundación por fortalecer, por mejorar el vínculo de la familia como la unidad clave para el bienestar de la sociedad. Y me habías hablado de un modelo muy interesante de atención donde el padre de familia, la madre o el cuidador principal acude a un centro 2 horas, 3 veces por semana a jugar y a fortalecer ese vínculo. Pero también me habías hablado de visitas domiciliarias. Cuéntame de eso. Bueno, las visitas domiciliarias son realizadas a las madres gestantes principalmente y a madres que tienen niños recién nacidos. Ok. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué gestantes y por qué recién nacidos? Porque en el caso, si nuestra institución está abocada a promover el vínculo, tenemos que intervenir en las etapas más críticas, ¿no? Y ya está demostrado que si la gestante logra, digamos, tener una atención adecuada de salud, ¿no? Y logra tener, digamos, estos conocimientos básicos en relación a lo que necesita comenzar a trabajar con su bebé que está dentro, ¿no? En su barriguita, y que ya tiene condiciones y conocimiento de qué es lo que tiene que hacer durante el parto y los primeros meses, va a establecer este vínculo de manera afectiva, ¿no? Una evidencia muy fuerte señala que el niño cuando nace le toma una foto a su adulto significativo, o sea, su mamá. Hace el clic con su mamá, ¿no? Y esto que parece un poco gracioso es cierto y es básico para que el niño comience a entender que hay alguien que responde por él. Claro. ¿No? Contrario a lo que la gente piensa, ¿no? El niño piensa desde que nace, ¿no? Eso está neurológicamente comprobado. Así es. Entonces, por tanto, tenemos que preparar a la gestante, a la madre, a la familia, pensando en esto, ¿no? Nuestra intervención tiene ese valor agregado. Entonces, por eso es que intervenimos con las gestantes, las captamos, las acompañamos, promovemos que vayan al establecimiento de salud, interactuamos con ella, ¿no? Sobre las cosas importantes que son
en el cuidado de su salud. Por ejemplo, que eviten tener anemia, ¿no? La anemia en la gestación podría condicionar a una anemia en el niño recién nacido. Totalmente. Y si tiene el niño anemia, ¿no? Se condiciona el desarrollo. Entre los 0 y los 5 años, por supuesto. Así es. Y no solamente pensando en el efecto de que no aprende, sino que aquí es importante, y hago un paréntesis, porque la anemia, ¿no? El que el niño tenga anemia ya quiere decir el último eslabón de la cadena. Y esto es importante que la gente lo sepa. O sea, ¿cómo llegó hasta ese punto? Ya, ese es el punto máximo de descuido, por decirlo así, porque fisiológicamente el niño cuando nace tiene reservas de hierro. Claro. Como si tuviera un pequeño almacén. Claro. Si hay buenas prácticas en la atención del parto, como el clampaje oportuno o tardío del cordón umbilical, le da una reserva adicional. Entiendo. Si la madre no tenía anemia, perfecto, su reserva está ok. El niño nace y tiene esas reservas como para poder estar bien 4 meses, ¿sí? Con la leche materna Por dada supuesto. exclusivamente. Pero ¿qué sucede? Como el crecimiento es tan acelerado durante el primer año, Va consumiendo esa reserva. efectivamente, o sea, va consumiendo lo que la madre le va dando con Claro, su claro, pecho no, te entiendo. y cogiendo de la reserva. Entonces, a los 4 meses exactamente En punto, es tal cual. tiene que comenzar a suplementarse. Claro. Es decir, ayudándolo con suplementos de hierro que puedan Fortalecer. hacer que esa defensa, Claro. ese almacén no se quede vacío. De acuerdo. ¿Ya? Y teniendo esa precaución, no llegamos a las consecuencias de la anemia, que sucede cuando el almacén está absolutamente vacío, ¿no? Y es ahí, lamentablemente, donde ahorita como política llegamos. O sea, lo que hace el Estado es hacer un tamizaje de hierro, ¿no? De dosaje de hemoglobina, pero para ver justamente no las reservas de hierro, sino para ver si es que de alguna manera o indirectamente el reservorio está o no, ¿no? Y si tenemos ahorita más de 43% de niños con anemia, quiere decir que tenemos ese número de niños que tienen 0 reservas de hierro. De acuerdo. Por lo tanto, el hierro es un elemento importante que transporta oxígeno. No, sin duda, es central, no hay central, discusión. Central y medular. Y si no existe eso, por más juego, por más interacción que haya, por más todo lo más lindo que le puedan dar a ese niño no va a poder captar. Entonces, por eso, para nosotros es indispensable intervenir a través de las visitas oportunamente en el recién nacido, bueno, para promover la lactancia materna, para promover el vínculo, la sensibilidad materna y continuar acompañando a la madre, ¿no? Pero también, precisamente, para llegar en el momento oportuno y decirle, ojo, estamos en el mes 3, en el mes 4, suplementos de hierro. En el mes 6, tienes que llevarlo para que lo tamicen al establecimiento de salud, le hagas un dosaje de hemoglobina. Con ese valor tú vas a poder hacer seguimiento. Ojo, mamá, es importante que lo peses y lo talles a tu niño para ver si está creciendo adecuadamente, ¿no? Pero también comenzamos a vincular con ella con estas prácticas. Ojo, mamá, es indispensable que tengas calma, que no te abrumes, ¿no? Que no te abrumes porque las primeras semanas con el bebé son muy complicadas. Son complicadas. Sí, claro, ¿no? claro. O, por ejemplo, cuando el niño entra en la alimentación ya complementaria, ¿no? Entonces, introduces alimentos también es un momento crítico, Seguro. donde los papás, las mamás pierden mucho la Hay paciencia. que tener mucha paciencia. Romy, y escuchándote y prestándote mucha atención, me preguntaba, digamos, ¿cómo validas después el modelo? Es decir, ¿cómo puedes convencernos que con estas dinámicas la familia va a tener a la postre un mejor desenvolvimiento? Digamos, no quiero ser tampoco tan determinista, ¿no? O sea, jugaron con los papás, entonces ¿no? Porque también hay otros factores sociales que van a alterar y van a intervenir. Pero ¿cómo validas la propuesta? Bueno, desde los centros, desde la modalidad de atención en los centros que tenemos, lo que hacemos es una evaluación del niño. Ya. Tras un periodo de exposición en nuestros centros. ¿Qué tipo de evaluación es? Son pruebas psicológicas, con estándar internacional, ¿no? Que lo que buscan es justamente someter a la madre, al niño, para ver, ¿no? De manera observacional qué es lo que está pasando
¿Hay una antes y una después? ¿Hay una al inicio, una al final? Para que puedas contrastar. Hay un comparativo. Ujú. También nosotros digamos, de los pasos dados estamos aprendiendo, Ya. ¿no? Estamos aprendiendo primero a determinar el instrumento más idóneo Además, hay que para buscar nuestra población, exactamente. ¿no? Para nuestra población. Si y no para mides con el mejor instrumento, Así estás es. chueco, ¿no? Y pensando en el objetivo que tú tienes. Además, claro. ¿no? Porque hay muchos instrumentos psicológicos que recogen mucha Así información es. por la que no necesariamente Así tú estás es. interviniendo. Entonces, Totalmente. eso es clave, ¿no? La determinación de un instrumento tiene que mirar efectivamente cuál es el objetivo de tu intervención. Que además puede ser más cualitativo, más cuantitativo, depende, pues. Efectivamente. Ajá. Y un aspecto también clave es que obviamente las personas que van a hacer el trabajo de campo estén totalmente capacitadas para que el sesgo humano no traiga consigo una mala evaluación, un mal diagnóstico. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, y ese es de alguna manera el valor agregado que los padres tienen cuando acuden a nuestros centros, que saben que en determinado momento, vamos a decirlo, vamos a invitarlos a que realicen esta evaluación y ellos van a poder, ¿no?, conocer los resultados, vamos a poder conversar con ellos, de hecho conversamos con ellos y les decimos qué está funcionando y qué no. Ahora, esta realización de los estudios antes y después es algo que desde el 2017 prácticamente lo hemos incorporado, porque estamos justamente tratando de validar el mejor instrumento que funcione en estas zonas. Pero por otro lado, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el tema de las visitas, es que tenemos indicadores de seguimiento y monitoreo de esto que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo intervengo con la gestante, ¿no?, en el primer trimestre, un indicador clave que me tiene que dar resultados buenos, ¿no?, para decir que mi intervención está yendo por el camino donde debe ser, es que la madre acuda a sus controles prenatales y que tenga un examen de laboratorio para descartar anemia, para reportar infecciones. Bueno, y eso es medible, bueno, check si lo hizo, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces, la idea es identificar, y eso es lo que en esa apuesta estamos ahora, en el fortalecimiento de las visitas, identificar esos indicadores hito, que son clave. Entiendo. Y que te van a dar en el menor tiempo posible un indicador claro de si tu intervención está o no ayudando en este proceso. Al final, lo que se espera es que hagamos una evaluación de impacto de cada una de las modalidades y tú puedas ahí mirar el impacto que el programa tiene. Entiendo. ¿No? Entonces, tú comenzaste con el niño Juan, ¿no?, desde que menos 9 meses, ¿sí? Acompañaste a su mamá logró el hito 1, el hito 2, el hito 3. Esperarías que él, por ejemplo, cuando hagas la evaluación del desarrollo en temas de vínculo afectivo, tenga un desarrollo adecuado. Entiendo. ¿No? Y eso nos lo dan los instrumentos internacionales. Totalmente. Que estamos seleccionando, ¿no? Totalmente. Jicamarca, Pachacámac y Pachacute son los lugares de intervención. ¿Está la fundación dispuesta, predispuesta, tiene ganas, capacidad, posibilidades de poder atender quizás los llamados de otros gobiernos locales para intervenciones en otros puntos de la ciudad, Romy, o todavía es un poco prematuro? Nos estamos preparando para eso. Nos estamos preparando en el sentido de tener toda nuestra caja de herramientas y decir efectivamente, gobierno local, esto, o sea, una intervención en familias de este tipo, o sea, nos cuesta tanto, la intervención tiene esas características, tenemos todos instrumentos, ¿no? Y comenzar a establecer la alianza, ¿no? Porque lo que sí apostamos es incrementar nuestra intervención en áreas urbano-marginales. Definitivamente estamos pensando que nuestros distritos de elección deberían de ser aquellos distritos que concentran mayor cantidad de niños, ¿no? Buen punto. Y si puntos tenemos con cruce con extrema pobreza, quizás, digamos, efectivamente, ¿no? Porque nuestro objetivo está dedicado a zonas más vulnerables. Entonces, tenemos 5 distritos que ahorita incluso están priorizados también por el Estado, por Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para poder reducir la anemia. Entonces, claro, porque está la mayor concentración de niños. Entonces, pensamos que eso debería de ser nuestra apuesta y nuestra ayuda al Estado, porque nosotros somos aliados del Estado. Totalmente. Entonces, queremos ahí coadyuvar en los esfuerzos, sobre todo de este acompañamiento a las familias para un buen cuidado del niño, ¿no? Entonces, estimamos que hacia final de año vamos a tener todo esto y con los nuevos gobiernos locales
Hay que generar un nuevo vínculo. Hay que generar un vínculo donde caminemos de la mano. De acuerdo. Romy, me quedan 30 segundos. Un teléfono, una web, un fanpage, un lugar donde podamos ubicarlos. ¿Están en internet? ¿Hay algún dato donde podamos saber si queremos acudir a ustedes para alguna intervención? ¿Dónde podemos hacerlo? Sí, bueno, la Fundación tiene su página web, búsquennos como Fundación Baltasar y Nicolás directamente, pero hay algo interesante, y eso sí quiero avisarles a todos, es que nosotros estamos ahorita haciendo una campaña de comunicación masiva para todo lo que para poder enseñar un poco sobre la importancia de los primeros momentos, los momentos de contacto clave con el niño, ¿no? El baño, la alimentación, el dormir del niño y cómo hay que hacerlo de manera respetuosa y con la participación de papá y mamá. Pero también estamos destinando toda esa campaña de comunicación a que puedan acceder a nuestra página web, que se llama Mis Primeros Tres. Misprimeros3.com o .pe. No, .org. Ok, misprimeros3.org. Sí, perfecto. Ingresan a Mis Primeros Tres y ahí van a poder tener todos los mensajes que están por ciclo de vida, ¿no? Es una página especialmente preparada para papás y mamás, ¿no? Y para cuidadores, en relación a qué es lo que sucede desde la gestación, qué cambios físicos hay en el niño, claro, cómo se está dando la gestación y qué es tips de cómo cuidarlo mejor. Qué interesante. Mejor, Vamos ¿no? a revisar entonces esa página web. Misprimeros3.org. Ahí tenemos que acudir. Sí, y cualquier consulta, bueno, directamente a la página web de la Fundación, donde hay un vínculo específico para poder atender consultas y todas las dudas que los padres puedan tener. Muy bien, yo creo que en la Fundación Baltasar y Nicolás han hecho un buen jale con Romy Ríos, a quien se la han jalado y sabe y conoce los temas de pobreza e inclusión social al revés y al derecho. Romy, muchas gracias. Ha sido muy útil tenerte en el programa y buena suerte con la Fundación. Gracias. Que llegue a buen puerto todos los proyectos. Listo, muchas gracias a todos. Vámonos a la pausa. Amigos y amigas, seguimos en un instante en Espacio de Gestión. No se vayan. Muy bien, continuamos en Espacio de Gestión y en este programa, ustedes recordarán, hemos hablado muchas veces de poblaciones vulnerables y entre el grupo de las poblaciones vulnerables recordarán ustedes que hemos hablado de los afrodescendientes, de los afroperuanos. Hay un estudio del Ministerio de Cultura sobre los afroperuanos muy potente que lideró en su momento Owen Lai, que luego fue el director del LUM y que trabajó intensamente por aproximarnos y darnos datos estadísticos en general de la población afroperuana. Pero si tenemos que hablar de los afroperuanos, queríamos hoy centrarnos en la formación de jóvenes, en los liderazgos sociales, en las políticas de identidad. Y yo creo que lo vamos a poder hacer con nuestra invitada. Nuestra invitada es Silvia Almeida López. Ella es magíster en gerencia social y miembro del equipo de Ashanti Perú. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, estoy estudiando la maestría en gerencia social. Además, me olvidé de decirlo. ¿En qué año estás? Estoy ya en el último ciclo. ¿Ya? Estoy justo haciendo el seminario de tesis. ¡Qué nervios! Sí, es bastante ¿Cuál va a ser farso. tu tema de tesis? Justamente la Escuela de Formación de Jóvenes Afrodescendientes de Ashanti, Perú. De Ashanti, Perú. Sí. De acuerdo. Te propongo hacer algo. En el segundo bloque de esta entrevista me cuentas del programa de jóvenes, pero aprovechemos este primero para situar la problemática. ¿De acuerdo? Ok. Más o menos, ¿cuál es el diagnóstico, cuál es la situación de los jóvenes afroperuanos respecto a formación? ¿En qué andan? Bueno, la juventud afroperuana tiene una carencia en lo que es el tema de formación de identidad. Ajá. ¿Por qué? Porque normalmente al joven afroperuano y a la población afroperuana en sí no se le ha educado, informado sobre la participación y los aportes históricos de la población afroperuana en la construcción de la identidad nacional. Como una etnia, como una nación, como un pueblo. Como un pueblo afroperuano, ¿no? Ha venido un proceso histórico, producto de la esclavización, luego ya en la época republicana, y ahí hay muchos vacíos que limitan la construcción de la identidad actual de los jóvenes afroperuanos. Entonces, normalmente hay espacios como los que genera Ashanti Perú justamente para reforzar esta identidad de que los propios jóvenes están buscando sobre sí mismos. De acuerdo.
Problematicemos un poquito más. Si me preguntaran a mí, que no soy un especialista sobre identidad o la identidad de un pueblo, pensaría en un idioma común, pensaría en la pertenencia a un territorio, pensaría en lazos culturales que construyen esa identidad, que es un poco pensando en voz alta las comunidades indígenas, los pueblos indígenas de nuestro país, mejor dicho. ¿Harías esa comparación y ese puente con los afroperuanos? Digamos, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cómo lo plantearías? No es necesariamente lo mismo, tiene sus particularidades. En el caso de la lengua, no hay una diferencia. Así es. Sí hay estudios sobre especificidad del habla negra, ¿no? Sobre matices del habla, es verdad. Sobre todo en comunidades. En Lima ya no tanto, De acuerdo. pero en comunidades sí. Territorios sí hay un estudio, un mapa geoétnico sobre población afroperuana que hizo también el Ministerio de Cultura, donde identifica las comunidades, son más de 190 comunidades locales donde se ubica la población afroperuana, principalmente más de 190. Más de 190. Donde se ubican en la costa peruana, aunque también ahora con los datos del censo también hay población afroperuana, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Que es un dato interesante. Interesante. Entonces, no hay una territorialidad tal vez en un sentido tan estricto como se pueda pensar en otros grupos étnicos, pero sí hay espacios o zonas donde predominantemente está la población afroperuana, ¿no? Y zonas que a veces no están puestas en el imaginario, ¿no? Comunidades como Osaña, Yapatera en Piura, ¿no? Más allá de las comunidades de Lima o del sur de Perú, en Ica, Chincha. Ica, Chincha, que es un poco el emblemático, ¿no? Emblemático, sí, pero hay otras comunidades. Entiendo. Y en estos territorios donde se asienta población afroperuana, ¿hay costumbres comunes que se repiten o la localización, la geografía determinó culturas diferentes? Entre los afroperuanos, por supuesto. Claro, en comunidades específicas también hay el tema de danzas que se generan. Por ejemplo, buen punto. ¿No? Hay danzas específicas, hay por ejemplo, en Saña hay ahorita un museo afroperuano, acá en Lima también hay un museo afroperuano donde se recogen los aportes de los afrodescendientes en esas localidades. En las grandes capitales del mundo uno encuentra museos afroperuanos maravillosos. Claro, acá todavía está en un proceso todavía repotenciación o de mucha más visibilización, pero existe ya ese espacio. Okay. ¿Tienes la sensación que esa visibilidad de la cultura afroperuana ha pasado por un discurso que ha sido racista, clasista, discriminador y que no ha permitido que esto se produzca, ebulla, crezca? ¿Tiene que ver con ausencia de liderazgos políticos de la propia comunidad afroperuana? ¿Por qué? Claro, bueno, por un lado ha habido el tema de estereotipos que se han formado respecto a lo que es una persona afroperuana, afrodescendiente, que limita ya cierto estereotipo respecto a la vinculación de un ciudadano X con una persona afroperuana. Y por otro lado, como indicas, también está la formación de liderazgos, ¿no? Para poder visibilizar, para poder llevar los temas hacia la agenda nacional, se necesitan liderazgos que puedan llevar la voz o el sentir de la población afroperuana, ¿no? Y trabajar ya un poco más técnicamente en el tema. Pienso en partidos políticos, por ejemplo. No los veo, ¿no es cierto? ¿Dónde están? Y de pronto una explicación es esa, ausencia de liderazgos, ¿no? Ausencia de liderazgos, aunque bueno, también tiene que ver un poco en general con la situación general de los partidos, pero sí la ausencia de liderazgo, que es importante formar para que no sea ya de manera individualizada, sino un poco más organizada, el poder llevar el sentir hacia los tomadores de decisiones. De acuerdo. Ahora, curiosamente, sí hay un reconocimiento en general de la sociedad hacia la comunidad afroperuana por cosas como la gastronomía, el deporte, la danza, ¿no es cierto? Instrumentos como el cajón, que ubican tanto y tan fuerte a la comunidad afroperuana. Pero como que se hubiese quedado encapsulado ahí, ¿no? ¿Dónde hay un presidente de directorio de gran empresa afroperuano, por ejemplo? Claro, o sea, esos aportes son valiosísimos, son importantes, es importante reconocerlos, pero claro, se corre el riesgo del encasillamiento en eso, ¿no? Justamente no hay tanta visibilización en los otros espacios económicos o, ¿no? de personas afroperuanas, pero sí hay esfuerzos ya, o sea, de líderes afroperuanos que están trabajando
sus temas negocios sostenibles o visibilización a través de espacios como blogs o organizaciones, ¿no? Donde ya están entrando a justamente hacer esta visibilización. Entiendo. Pero además, cuando uno hace cruce con investigaciones que revelan la formación de los afroperuanos, muy pocos de ellos han podido culminar estudios superiores. Sí, es bajísimo los que llegan a culminar estudios superiores, sean universitarios o no universitarios, Ajá. y más aún de estudios de posgrado. Es mucho más bajo, ¿no? A comparación de otros grupos étnicos u otros grupos sociales, ¿no? Justo si uno ya revisa los datos del censo y hace un cruce de información, poblaciones como las Nikkei, Tusá, los que se consideran mestizos o blancos, tienen mayor porcentaje de población que ha llegado a hacer estudios superiores y estudios de posgrado. Es verdad, mira que no había pensado en ello, ¿no? Uh-huh. Es verdad. Ahora, sacándole la vuelta a esa afirmación, es decir, ¿tendrías tú la sensación, por ejemplo, que la población asiático-peruana, pienso en japoneses, pienso en chinos llegados al Perú en su momento, aunque no es lo mismo, no quiero meterlos en un mismo saco, tendrían también el derecho o la aspiración a que sean considerados un pueblo, como en el caso de los afroperuanos? ¿Te parece que tienen las mismas aspiraciones? ¿Es lo mismo? Claro, yo no conozco directamente su trabajo, pero en realidad todo grupo étnico tiene derecho a poder valorizarse y ser visibilizado y ser considerado en las políticas públicas, ¿no? Uh-huh. El que se valorice a un pueblo no limita el que se valorice al otro, ¿no? De acuerdo. O sea, no es una cosa de valoricemos uno y excluyamos a los demás. Pero es innegable que en el caso de los afroperuanos hay una vulneración de derechos mucho mayor que en el caso de los Nikkeis o de otras comunidades de ese tipo, ¿no? Claro, porque hay un estudio que hizo el Ministerio de Cultura que presentó este año sobre percepción de racismo, y uno de los factores más importantes era el tema del color de la piel. Ah, mira. Y claro, ese es un marcador muy importante en el caso de población afroperuana. Claro, tienes razón. Ahora, sí me pareció interesante que en el censo, fallido o no, hubiese la pregunta de la autodeterminación étnica, ¿no es cierto? Sí, porque no es solamente una política de Perú como Estado, ¿no? Esto viene a colación de que estamos justamente en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, promovido por Naciones Unidas. Entonces está todo un marco internacional que también respalda el que se pueda hacer esta pregunta de autoidentificación étnica. De acuerdo. Quienes tienen un discurso racista, pero primero no lo reconocen, y segundo, intentan de alguna manera disimular sus vocablos con cosas como negrita, zambito, ¿no? Negro lindo, todo ese tipo de expresiones tranquilizan su conciencia diciendo, pero yo no he dicho nada para herir. Sí. Pero es importante que los afrodescendientes o los afroperuanos nos digan que esas cosas hieren y que esas cosas duelen por igual. Claro, hieren. En algunos casos también hay personas afroperuanas que no, tal vez por un tema de autoprotección, no necesariamente verbalizan. Han sido tolerantes con ello. Claro, pero lo que sí es que, claro, resaltan una característica que esta persona considera importante de marcar cuando el afroperuano, como toda persona, es una variedad de cosas. Totalmente. ¿No? Es importantísimo reforzar el tema de la identidad afrodescendiente, pero claro, normalmente las expresiones como las que tú indicas u otras más, lo que hacen es resaltar esto como una particularidad pero lo lleva a que es todo lo que es esa persona. Claro. ¿No? Y obvia es todo. estereotipante. Es estereotipante y olvida el resto de matices y cosas que puede esta persona afroperuana construir y aportar. Claro, este prejuicio, todos los afroperuanos bailan bien. A ver, oye, ¿habrá alguno? ¿Habrá alguno? Que ni siquiera le guste bailar de pronto, ¿no es cierto? Sí, un caso acá presente. De acuerdo. Es bien interesante. Ahora, antes de irme a la pausa, medios de comunicación tampoco ayudan mucho en todo esto. No, todavía no, están todavía en un proceso de construcción. Hay algunos medios que ya están visibilizando un poco más de manera positiva la imagen de la mujer y del hombre afroperuano, pero todavía son los
pequeños y primeros pasos, que también hay que reconocerlos, pero en su gran mayoría no lo reconoce y en algunos no los visibiliza, simplemente no existe la población afroperuana en lo que publican o en sus programas de televisión, y en otros, cuando lo hacen de una manera estereotipada, ¿no? O sea, hay como que dos tipos ahí de formas en las que todavía falta trabajar. Correcto. ¿El negro mame es un personaje ofensivo? Es un personaje que intenta hablar de una población en general cuando no es las características necesariamente de una población a la que están representando. No intenta generalizar, intenta ser un poco agresivo en ciertos aspectos y en realidad no representa a la población afroperuana. La población afroperuana es pero variedísima. puede ofender a personas más sensibles que a otras, seguro, pero sí las puede ofender. Sí puede ofender, definitivamente puede ofender, ¿no? Es un personaje que generaliza y que saca estereotipos que están en el imaginario popular. Exactamente, eso te iba a decir. Claro, está en el imaginario, ahí se comprende por qué surge, pero no por eso tiene que estar mostrado para reforzar justamente esos estereotipos. Claro, de acuerdo, me parece interesante. Silvia, me voy a ir a la pausa, pero quiero proponerte algo. Cuando regresemos, quiero que me cuentes de Ashanti. Perfecto. Y los esfuerzos que están haciendo en la organización para fortalecer justamente esos liderazgos y esa identidad. ¿De acuerdo? Estamos muy contentos de tenerte en el programa. Silvia Almeida López, ella es estudiante de la maestría en Gerencia Social. Ya está por terminar, va a presentar una tesis bien interesante sobre las cosas que estamos hablando. Así que no se vayan, quédense con nosotros para seguir escuchándola y seguir conociendo un poco más de su investigación y de su trabajo. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. En Espacio de Gestión, qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos con Silvia Almeida. Silvia Almeida es magíster en Gerencia Social y es miembro del equipo de Ashanti Perú. Y estamos hablando con ella de la formación de jóvenes afroperuanos y afroperuanas, por supuesto, como líderes sociales y políticos con identidad propia, con identidad de pueblo, con identidad de comunidad. Y nos habíamos quedado, Silvia, en los esfuerzos que hacen en Ashanti para que esto se produzca. Uh-huh. Cuéntame brevemente qué es Ashanti y cuéntame del programa. Bueno, Ashanti Perú es una red peruana de jóvenes afrodescendientes que inicia sus esfuerzos en el año 2004 y trabaja en diferentes líneas de acción, como son la formación de jóvenes afroperuanos, como es la formación ciudadana, la investigación y la incidencia política. En esas líneas de acción, en el caso de la formación de jóvenes, su proyecto principal es la Escuela de Formación de Jóvenes Líderes Afrodescendientes, que ya está en su 7ª edición, que inició en el año 2000. Escuela de Líderes. Escuela de Líderes, porque justamente los temas que trata son liderazgo, identidad, derechos humanos y participación. Para que estos jóvenes no solamente aprendan desde la teoría, sino también desde la práctica y la vivencia en poder replicar lo aprendido, ¿no? La escuela es una escuela en donde los jóvenes se reúnen cada 2 meses y en el intermedio de esos meses hacen réplicas en colegios o en organizaciones donde pueden llevar lo que van aprendiendo durante su formación, ¿no? También hay espacios de formación ciudadana, ¿no? Que se hacen en conjunto con otras organizaciones donde un poco se intenta sensibilizar a la ciudadanía sobre la población afroperuana. También hay un espacio de investigación, de recopilación de información. Por ejemplo, ahora que fue las elecciones municipales y regionales, hubo un trabajo de recopilación, de ver los planes y ver los postulantes a los puestos de regidores y alcaldes para identificar cuáles eran candidatos afroperuanos, ¿no? Y dónde se encontraban. Y también el tema de la incidencia, que es la última línea de acción, donde justamente en los espacios promovidos por organizaciones o por propio Ashanti Perú, se lleva justamente la agenda y las problemáticas de la población afroperuana. Ahora que fue
estas elecciones, se trabajó junto con IDEA Internacional, con el Jurado Nacional de Elecciones, en llevar a reuniones justamente con algunos candidatos a la alcaldía de Lima, ¿no?, el trabajo y la situación de la población afroperuana, como de otras poblaciones con las que también llevaron sus organizaciones a estos encuentros. Por supuesto. ¿Y qué resultados obtuvieron? Bueno, se firma en este caso de incidencia compromisos de estos candidatos, porque era en ese momento. ¿Muñoz firmó? Sí, también hubo una reunión con Muñoz, con Guerra García, si no me equivoco, me parece también con Manuel Velarde, ¿no?, justamente para poder visibilizar. Ya luego también hay un proyecto adicional que es el proyecto Equidad, del que hace la organización en conjunto con el jurado, ¿no?, donde se ha formado a jóvenes de partidos políticos para que puedan ellos ser réplica en sus propios partidos sobre la situación de poblaciones vulnerables, entre ellas la afrodescendiente. Entonces, si te entiendo bien, la labor de Ashanti es trabajar temas de liderazgo e identidad para hacer incidencia a partir de ello, para que los chicos y las chicas afroperuanas o afroperuanos vayan a escuelas, hagan cabildeo político, tengan relaciones con tomadores de decisiones, para intentar llevar esta idea de lo afroperuano como identidad, como pueblo, como liderazgo. Me parece interesante. Lo que me preocupa, y es un programa además de gerencia, por eso te lo pregunto, ¿cómo mides resultados de los impactos? Porque además son impactos muy cualitativos, digamos, ¿no? ¿Cómo haces? Bueno, nosotros tenemos datos, por un lado, de la cantidad de réplicas que hemos hecho. Hemos hecho ya más de 100 réplicas, ¿no? Es una data numérica. 20 reuniones, 50 reuniones, de acuerdo. Sí. Es un indicador. Es un ¿Qué indicador. más? De ahí también, producto de la participación en las escuelas, algunos jóvenes han participado como candidatos a regidores en estas elecciones y en las elecciones anteriores, ¿no? En la oportunidad anterior, las elecciones 2014, una de las participantes de una escuela que se hizo en el sur, en Chincha, Ica, fue elegida como regidora en el distrito de Acarí, que es en Arequipa. Entonces, un indicador importante es cuántos chicos y chicas con los que hemos trabajado deciden participar en política. Y participar política, y otros deciden participar de manera organizativa, ¿no? Algunos participan porque también tienen otras agendas de poblaciones de feminismo o de no población. Tiene que ser regidor, puedes trabajar en organizaciones de sociedad civil. LGTBI, qué sé yo, llevan ahí en esos espacios donde también ellos se identifican, llevan también la agenda afroperuana. En algunos otros casos es por ejemplo, que ya han creado espacios personales, ¿no? Espacios, me refiero, plataformas en Facebook, ¿no?, donde ya sistematizan y visibilizan toda esta información, pero ya incluyendo todos sus aportes personales, ¿no? Y en otros casos es más que todo ya en su misma práctica profesional, porque tal vez son psicólogos o son abogados, ya llevan en su ejercicio profesional o en sus actividades laborales, llevan este impacto y este conocimiento que han recibido a partir de la participación en Ashanti. ¿El trabajo es básicamente voluntario? Sí, hay un grupo de voluntarios y hay un equipo que está un poco más permanentemente en la organización, justamente haciendo todas las coordinaciones, pudiendo ver todo el movimiento que se requiere realizar. Pero la participación en estos espacios de incidencia es principalmente de los voluntarios. De acuerdo. En tu investigación, ¿qué es lo que estás comenzando a encontrar? ¿Qué resultados estás más o menos intuyendo? Bueno, como yo he analizado a la escuela, o estoy analizando la escuela como proyecto, es muy importante este vínculo que se forma entre los propios jóvenes. Ha sido tejer una red de jóvenes. Importante es eso. Porque ellos mismos son jóvenes que no han tenido otros espacios donde poder aprender y donde poder vincularse con jóvenes con los cuales han tenido experiencias similares. Y es más, estos jóvenes, la metodología es que hay un ponente, un facilitador en las sesiones, pero van acompañados durante todo el proceso con tutores. Y estos tutores son jóvenes que ya han pasado también por el proceso y que a su vez quieren, por un lado, ya
conocen un poco más del tema, pero también tienen esa motivación de transmitirlo a un siguiente grupo o generación de jóvenes que están interesados en poder aportar. Entonces se crean vínculos entre ellos y se crean vínculos con estos tutores. Entonces, un poco que ahí la red va creciendo. Claro. Ese ha sido un tema muy, muy importante. Entonces, una primera aproximación es que es un espacio muy potente para jóvenes en la medida en que tejen redes, que hay comunicación entre ellos, que encuentran un espacio de soporte que no encontrarían en otro lugar. Sí. Eso ya es bien potente. ¿Qué más, Silvia? Bueno, luego que muchos han creado espacios ya personales y han encontrado espacios donde poder difundir o poder aplicar todo lo que han ido aprendiendo en la escuela. Por ejemplo, en algunos casos, en alguna de las personas que entrevisté, incluso me comentó que estaba cambiando su línea de acción que estaba estudiando Derecho, estaba enfocándose ahora a derechos humanos. Ah, bueno. ¿No? Eso es una incidencia y un impacto clarísimo. Una incidencia, ¿no? muy fuerte. De ahí, por ejemplo, una de las participantes de la escuela, como ya ella ha llevado ella está estudiando el tema de comunicación, tema audiovisual, ha creado adicionalmente un blog donde justamente visibiliza toda esta información, pero bueno, obviamente ya con sus aportes personales y todo el crecimiento personal que ella ha tenido, pero está toda la semilla de la participación que ha tenido. No hubiese hecho quizás ese blog nunca si no hubiese tenido la fase previa. La fase previa, claro, porque es un conocimiento que ha adquirido, ¿no? Claro, te genera esa visibilidad que te dan las redes sociales para seguir haciendo incidencia en el tema de lo afroperuano. Exactamente. Me parece interesante. ¿Qué más me puedes contar como resultados o no me quieres adelantar más, Silvia? Depende de cuándo tenga la sustentación. Pero sí, o sea, es muy importante esos espacios y también es muy importante de que en estos espacios los jóvenes tienen todo el respaldo y las facilidades que les brinda la organización. Ya. ¿No? Porque la organización es consciente de que estos jóvenes están, primero que son jóvenes y por lo tanto muchos todavía no necesariamente están laborando, ¿no? Que tienen tiempos limitados, ¿no? Entonces se les brinda todas las facilidades para poder participar del programa de la escuela. ¿No? Se les brinda los accesos en lo que es transporte, en lo que es como en la escuela actualmente se hace un retiro de 3 días para poder generar todo este espacio de convivencia, hay este espacio de facilidad para el alojamiento, la alimentación, los materiales que se requieren trabajar y también poder hacer las réplicas. Cuando ellos hacen las réplicas, siempre van acompañados de alguien de Ashanti, de su tutor, ¿no? O sea, siempre reciben el acompañamiento. Eso es un tema muy importante, como que no se les abandona, se les deja que puedan estar solos, sino siempre hay un acompañamiento, pero el liderazgo de hacer las réplicas lo realizan ellos. ¿Es importante para ti en tu investigación la mirada paterna? ¿Qué opinan padres o tutores de estos jóvenes, del hecho que vayan a Ashanti, que se nutran de toda esa experiencia? No es tan importante en el sentido de que ellos tienen la convicción de que es un espacio en el que quieren participar, ¿no? O sea, independientemente de si los padres o la familia está de acuerdo. ¿Te refieres a los jóvenes? Lo que digan los papás acá parece pesar poco, en principio. No es que pese poco, sí lo toman en cuenta, pero ellos tienen esa motivación interna que supera cualquier obstáculo. Exactamente, ¿no? O sea, ya la tienen y han encontrado un espacio donde pueden justamente empezar a tener esa mirada, ¿no? Y justamente en alguna de las entrevistas que hice, más bien esto ha servido para poder también llevar al espacio familiar lo que han recibido. Porque en otros casos también no es que haya más bien hay un apoyo de la familia en que puedan participar, ¿no? Imagínate esa mesa de domingo, esos chicos aportando esta mirada que contagia ya no solo a sus pares, sino también a sus papás, a las mamás, a los tíos que están ahí, digamos, a su grupo de amigos, así amigas. Es, por supuesto. Me parece fantástico. Una última pregunta. ¿La metodología que estás haciendo es de entrevista a profundidad? ¿Estás haciendo encuestas? ¿Cómo es el método de recojo de información? Es encuestas y entrevistas. Bueno, ya terminé la etapa de trabajo de campo. Ha sido fundamentalmente... ¿Estás sistematizando todo? Sí, ya estoy sistematizando. Las encuestas han sido con preguntas cerradas, pero también algunas con preguntas abiertas para que pueda explorar un poco más y de ahí ya poder sistematizar. ¿Cuándo sustentas? Espero que el próximo año. ¿Ahorita?
Sí, Porque sí, el próximo año no suena tan lejos, digamos, en un par de meses y ahí estamos. Claro, ahorita estoy terminando el curso de seminario de tesis que lo Ya. acabo en diciembre, Ok. que debe salir todo el borrador de la tesis y bueno, de ahí ya pasa el proceso propio de revisión para Correcto. poder dar una fecha de sustentación. Tú estás en la modalidad semipresencial. Semipresencial, ¿En sí. qué consiste? La modalidad semipresencial es exactamente todos los cursos que se llevan en la modalidad presencial, solamente que el agrupamiento de los cursos es diferente. En la presencial creo que son 4 ciclos, Ya. en la semipresencial son 7 ciclos, pero es exactamente todos los mismos cursos. Los mismos cursos. Te lo preguntaba porque hay gente que nos está escuchando y de pronto está pensando en entrar a la maestría de gerencia Sí, social. o sea, el esfuerzo es igual de importante, hay permanentemente, hay todos los trabajos prácticamente son grupales. Ya. Hay un espacio, sí, al inicio de cada ciclo donde hay un encuentro presencial físico De en las acuerdo. instalaciones de la universidad, donde uno puede hacer contacto y entablar relaciones con sus compañeros. Y hay constante monitoreo de los profesores, reuniones virtuales y en algunos casos donde se pueda, reuniones presenciales también con los profesores. Qué interesante. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a por ti. haber venido, porque creo que nos has ayudado mucho, primero a entender tu investigación, luego a poner sobre esta mesa otra vez la problemática de la población afroperuana. Creo que el trabajo de liderazgos y de temas de identidad es fundamental. Sí. Y mucha suerte en la tesis. Gracias. Quería también, para la gente que esté interesada, puede también seguir el Facebook, Por favor. el YouTube, la cuenta de Twitter De Ashanti. y el Instagram de Ashanti Perú. Lo puede buscar así como Ashanti Perú, también tienes una página web, pero el medio más rápido, más dinámico siempre es Ok. Facebook. Ashanti es ASH. ASH, exactamente. Claro, Ashanti. Ashanti Perú. Muy bien. ¿Y qué significa? Es en reconocimiento de una población, pueblo de Ghana, Ya. que resistió por mucho tiempo, por más de 70 años, procesos de Gran Bretaña para someterlos como población. acuerdo. Entonces es un reconocimiento A esa resistencia. a esa resistencia. Excelente. Silvia, nuevamente, muchas gracias. Muchas Y gracias. hasta la próxima. Muy bien, con Silvia Almeida cerramos programa. Nos tenemos que ir ya. Gracias a todos por estar con nosotros, por ser parte cada día de este programa de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.